Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy vamos a trabajar con una temática muy interesante que tiene que ver con los procesos, digamos, o experiencias educativas, proyectos educativos de distintos movimientos sociales, tanto en Argentina como en México, en Brasil. Vamos a tomar los casos de los bachilleratos populares de jóvenes y adultos en Argentina, las experiencias educativas del movimiento Sin Tierra, de trabajadores rurales sin tierra en Brasil, y las experiencias de educación autónoma del movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, en el estado de Chiapas, que son tres procesos muy interesantes para pensar las experiencias educativas, en este caso, ligadas al debate del territorio, ¿no? Cómo estas experiencias se territorializan en los lugares donde actúan estos movimientos sociales y a la vez cómo refuerzan, ¿no? Los procesos de lucha, de acción colectiva de estas organizaciones, estas propias experiencias educativas, ¿no? Es decir, los movimientos sociales que disputan un territorio, a la vez que lo van disputando, van construyendo alternativas concretas dentro de ellos, ¿no? Una de esas alternativas muy importantes, muy significativas, una vastedad de movimientos sociales de América Latina, son justamente estos proyectos educativos, ¿no? Que en el caso de los bachilleratos populares, del MCT de Brasil y del ZLN en México, tienen una envergadura propia muy importante y han generado, de alguna manera u otra, bueno, una suerte de faro, si se quiere, o de paradigma de los que son los procesos educativos de los movimientos sociales por la expansión o el despliegue muy amplio que tienen esas experiencias en el territorio, eh, a la vez que la innovación político-pedagógica, ¿no? Pero bueno, por ahí en la clase de hoy nos vamos a centrar en esta relación que hay entre el territorio, la territorialidad de los movimientos sociales en el marco de estas experiencias educativas, ¿no? Entonces, por ahí retomar un poco la idea de cuál es la definición de territorio que trabajamos como para pensarlo como una dimensión analítica importante de los movimientos sociales, es pensar el territorio como un espacio geográfico en disputa, en conflicto y socialmente construido. ¿Qué implica socialmente construido? Que hay relaciones asimétricas de poder entre distintos actores sociales que están disputando las formas de utilizar ese territorio, pero también de cómo se significa, de cómo se nomina, de cómo se entiende simbólicamente ese territorio. Es una disputa material y simbólica al mismo tiempo por el sentido social de ese espacio geográfico que está siendo disputado, ¿no? Y que está en permanente disputa, es decir, no se puede pensar que un territorio queda siempre en algún momento acabado o hegemónicamente dominado por un actor social, si bien puede haber una dominación hegemónica, esta nunca es total, nunca es absoluta y queda totalmente suturada, sino que siempre hay grietas por las cuales se puede seguir disputando ese territorio específico, ¿no? Entonces, en ese marco de disputas territoriales, cuando los movimientos sociales logran generar un proceso de contrahegemonía dentro de ese territorio, de producir ese territorio como ellos pretenden, empiezan a construir esas alternativas, ¿no? Esa estrategia defensiva de disputa por el territorio también tiene esta otra faceta constructiva, propositiva, del hacer aquí y ahora nuevos proyectos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, los procesos, digamos, o las experiencias de, de, de educación popular anclada en los territorios son un ejemplo muy importante de esta suerte de campos de experimentación social que nos habla el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos para pensar estas alternativas concretas de los movimientos sociales en los territorios en disputa, ¿no? De esta manera, un primer punto que para mí es muy importante para pensar las tres experiencias, que ahora vamos a desarrollar muy brevemente, es esta suerte de continuum territorial que aparece entre la experiencia educativa, entre el espacio geográfico educativo y el territorio que lo circunda. Puede ser, en el caso de los bachilleratos populares, una fábrica recuperada o el barrio popular. En el caso de zapatismo, una comunidad indígena, ¿no? O el territorio zapatista autogobernado, y en el caso del MCT,
ese territorio campesino, el asentamiento, el campamento, en el cual se desarrolla la experiencia educativa determinada, ¿no? Hay una continuidad entre ese formato espacio educativo, sea un formato más escolarizado o un formato ligado más a la formación política o a otro tipo de experiencia pedagógica, pero hay una continuidad entre ese territorio y ese espacio educativo. Cuestión que no suele pasar muchas veces en los formatos escolares clásicos, tradicionales, de la educación formal, donde la escuela es un espacio geográfico desanclado del territorio que lo circunda, ¿no? En este caso justamente se pretende todo lo contrario. Es la juxtaposición entre el territorio y el espacio escolar, es lo que se pretende en el proyecto político-pedagógico de estas experiencias. Por eso todo lo que son las temáticas de la realidad circundante, de ese territorio, de esas conflictividades, se incorporan al proceso político-pedagógico y se toman como parte del proceso formativo, ¿no? El analizar críticamente esas conflictividades, esas situaciones, esas realidades concretas de los sujetos que los atraviesan en su vida cotidiana, en sus procesos de lucha organizativos, son incorporados al proceso de enseñanza, ¿no? Todo lo contrario a lo que suele pasar, hay excepciones obviamente, en la educación formal, que intenta convertirse en un espacio aislado, ¿no? Impoluto, vaciado de la conflictividad social que circunda a los sujetos que llegan a la escuela o al espacio educativo formal. Entonces ahí me parece importante esta primera característica vital para poder pensar estos procesos, estas experiencias educativas y los procesos de territorialización, ¿no? En el caso de los bachilleros populares podemos ver cómo estos procesos están ligados a lo que decíamos antes, ¿no? Los barrios populares urbanos, sobre todo del Gran Buenos Aires o de las villas de Capital Federal u otros barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, así como experiencias en fábricas recuperadas que tienen esta doble pertenencia territorial. Por un lado, la propia fábrica recuperada por medio de conflictividad, de acción colectiva, de organización, de acciones de protesta, ¿no? Que es un territorio reterritorializado por los trabajadores que ocupan y producen la fábrica sin patrones, y a la vez también ese territorio que circunda la fábrica, que incluso en algunos casos puede llegar a ser hasta un barrio de clase media, no son solo barrios populares o fábricas que estén en el conurbano o bonaerense, sino que pueden ser barrios de clase media del propio conurbano o de la ciudad de Buenos Aires o de alguna otra experiencia en alguna otra provincia del país, que circundan a esa experiencia educativa dentro de una fábrica recuperada, pero que a la vez tiene una relación concreta con el barrio, con las instituciones del barrio, con los vecinos y vecinas, con aquellos estudiantes que se acercan y también territorializan o reterritorializan ese espacio educativo de la fábrica recuperada o también del propio barrio popular, ¿no? Incluso hay experiencias de bachilleratos en lugares de trabajo, impulsadas por sindicatos, entonces también ahí hay una incorporación de la problemática laboral y de los conflictos laborales al bachillerato popular, a la vez que el bachillerato popular se despliega, se imprime hacia el conjunto del lugar o el espacio de trabajo. ¿No? Hay una relación ahí de ida y vuelta, simbiótica entre territorio y escuela o espacio educativo muy importante, ¿no? Ni hablar lo que sucede por ahí en el movimiento de trabajadores rurales sin tierra en Brasil, donde ese territorio circundante es el que funda la propia escuela, es decir, el momento del campamento donde los campesinos sin tierra ocupan una hacienda desocupada o una tierra que está improductiva y la disputan para poder ocuparla y ponerla en producción y convertirse en un futuro asentamiento de la reforma agraria. Una de las primeras cuestiones que aparecen en todos los campamentos del MST es justamente el qué hacer con la educación de los niños y adolescentes que están participando de la toma de tierra junto con sus familias, y producen el formato escolar, sobre todo para los años de los niños más pequeños, en lo que ellos llaman las escuelas itinerantes, ¿no? Esa posibilidad de construir dentro de ese campamento, que es una situación muy precaria, ¿no? Generalmente las viviendas son lonas o plásticos clavados con maderas, cocinas comunitarias a leña, se vive a veces en el costado de la ruta o en el costado de la hacienda, y durante varios años inclusive. Entonces, frente a esa precariedad hay un proceso de conformar y de decir, bueno, pero durante todo este proceso tenemos que tener una escuela, ¿no? Tenemos que tener un espacio educativo para continuar con la formación
de los integrantes del movimiento y de los niños y niñas particularmente, a la vez que obviamente se conforman, no sé, la comisión de seguridad, la comisión de organización, la de alimentación, etcétera, etcétera, pero la de educación siempre tiene un rol preponderante en este proyecto, ¿no? Eso después se va a traducir al momento de la creación de los asentamientos, es decir, ese momento en el cual ya el MST logra obtener un pedazo de tierra concreto, una serie de hectáreas que pueden repartirse entre las familias campesinas que protagonizaron la lucha por la tierra, y sea en el formato colectivista o cooperativo o en formato individual, también la escuela es uno de los centros importantes de construcción de ese proceso de ocupación y reterritorialización de la hacienda ocupada, ahora transformada en territorio campesino. Entonces ahí la escuela también emerge como un proyecto del propio movimiento, desde la propia lucha de la tierra, que igual se da en tensión porque, bueno, ahí obviamente también aparece la esfera estatal que viene a validar el proceso educativo, que a veces también pone los propios docentes, entonces a veces eso puede generar una sinergia positiva donde los docentes asumen parte de su programa educativo ligado a las nociones y a las luchas y a las ideas del MST, y a veces se da de manera contrapuesta y esto puede generar algún tipo de tensión, pero que efectivamente igual la influencia del territorio, de los procesos de territorialización del movimiento son muy fuertes hacia el formato escolar, ¿no? Es decir, la escuela está totalmente imbuida de ese proceso, aunque sea de manera conflictiva, si es que no hay una buena relación con esos maestros que se acercan o que son puestos por el Estado para brindar las clases, no deja de estar ahí el territorio avanzando y generando su influencia, su intromisión virtuosa, decimos nosotros, con respecto a los procesos político-pedagógicos que se dan en las escuelas. En el caso del zapatismo es un proceso relativamente similar al del MST, en el sentido de la presencia, yo diría, exhaustiva del territorio en el formato escolar que se va definiendo en el zapatismo. Ahí en el caso del zapatismo lo que había eran escuelas formales en las comunidades indígenas, previo a lo que se conoce como el alzamiento zapatista de 1994, es decir, las comunidades estaban organizadas, pero nadie sabía que eran zapatistas porque era un movimiento clandestino, ¿no? Una guerrilla clandestina. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional tenía sus maestros del sistema escolar rural mexicano. Cuando se produce el alzamiento, una parte importante de esos maestros termina yéndose de las comunidades, en parte por miedo al conflicto armado, en parte por no compartir las premisas de lucha zapatistas. El gremio docente en México es un gremio mayoritariamente conservador, digamos, su dirigencia sobre todo está ligada a los grandes poderes políticos de México y siempre son un sindicato muy oficialista del gobierno de turno, aunque hay algunas secciones, como llaman en algunos estados, que son muy luchadoras y antiburocráticas. La mayor parte del gremio docente no es muy afín a los procesos de lucha, y esto en Chiapas era particularmente así. Entonces muchos maestros también se retiraron del territorio por no compartir la metodología ni los principios de la lucha zapatista indígena en la zona, y la mayor parte de las escuelas quedaron vacías después del conflicto y todo el proceso de negociación con el Estado mexicano. Y durante los 2 primeros o 3 primeros años, entre el 94 y el 97, 98, el proceso educativo de los niños y niñas zapatistas estaba casi interrumpido, digamos, ¿no? Frente a ese vacío estatal y la necesidad imperiosa de volver a retomar el proceso educativo en las comunidades zapatistas, el movimiento empieza a pensar, ¿no? El ZLN empieza a pensar de qué manera suplantar las clases que antes daba el Estado-Nación mexicano por clases propias autogestionadas, ¿no? En pos también de una construcción muy fuerte de la autonomía política que se plantea el zapatismo en México y que fue creciendo como opción política del propio ZLN y que después fue asumiéndose hacia un conjunto de pueblos y comunidades y naciones indígenas de todo México. En ese proceso de construcción de autonomía de hecho, ¿no? Y de control o de autogestión territorial
que realiza el EZLN en casi más de un tercio del estado de Chiapas, empiezan a pensar una forma de producir un proceso educativo propio, autónomo, ¿no? Eso va a terminar conformándose en pequeñas experiencias, primero de educación popular y de educación alternativa en distintas comunidades, con apoyo de algunas ONGs, de maestros solidarios, de maestros ad hoc o maestros que se sumaban a partir de los procesos de brigadas solidarias nacionales o internacionales, etcétera, etcétera. Va a terminar sistematizándose en un sistema educativo autónomo zapatista, que va a conformar escuelas de nivel primario, bueno, de inicial, primario y secundario, con maestros y maestras formadas dentro de las propias comunidades. Es decir, será un proceso de formación de formadores bastante rápido, con jóvenes y jóvenes de todas las comunidades pertenecientes al EZLN, que van a terminar generando los promotores de educación, ¿no? Esto en paralelo se da con los promotores de salud, como los promotores de producción y agroecología, etcétera, etcétera, pero en el caso educativo se genera un proceso muy, muy fuerte de conformación de estos promotores de salud que empiezan, de promotores de educación, que empiezan a incorporar rápidamente una currícula propia, ¿no? Es decir, hay algunos lineamientos generales que uno puede encontrar también en los bachilleratos populares o en las escuelas del MST, ligadas a las ideas centrales del movimiento, del zapatismo, de los sin tierra. En el caso de los bachilleratos populares son diferentes movimientos, pero que comparten una mirada político-pedagógica común en muchos aspectos, y en muchos hay formatos muy parecidos que uno puede ver en cada una de las experiencias de los bachilleros populares, de las escuelas, de los asentamientos rurales de la reforma agraria del MST, o en las escuelas zapatistas autónomas de las distintas comunidades. Puede haber rasgos comunes en todas ellas experiencias. Pero también va a encontrar muchas particularidades y diferencias que tienen que ver justamente con esto que decíamos al principio. Esta intromisión fuerte del territorio dentro del proceso político-pedagógico de estas experiencias hace que signe el territorio de manera diferente de acuerdo a las especificidades de cada uno de esos territorios. No es lo mismo la territorialidad de un barrio popular del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires que el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, o de un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires. Ni hablar si eso es una fábrica recuperada o un espacio de trabajo formal, sindical. Lo mismo sucede en las distintas comunidades del zapatismo en Chiapas, en comunidades que están muy cerca de algunas cabeceras municipales o de grandes ciudades, otras mucho más alejadas, con un contacto mucho más débil con la urbanidad. No es lo mismo una comunidad de lo que llamamos los Altos de Chiapas, que son las montañas que circundan alrededor de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que las comunidades que están en la selva lacandona, en la selva profunda, o en la zona de costa, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el asentamiento del MST, no es lo mismo si es un campamento, donde se da el formato escolar, o es un asentamiento, que es ese espacio ya mucho más consolidado de apropiación territorial por parte del movimiento. Y no es lo mismo también un asentamiento en Río Grande do Sul, en la zona sur de Brasil, que en el nordeste brasileño, en Mato Grosso o en la zona amazónica, ¿no? Entonces también ese tipo de... los sujetos también son diferentes, las formas de pensar, de generar. No es lo mismo un asentamiento que opta por la colectivización de la producción que otro que lo plantea de forma cooperativa, u otro lo plantea de forma individual familiar. Todo eso va a influir en la construcción territorial de ese movimiento, y por ende también va a influir en el proceso político-pedagógico. A su vez que ese proceso político-pedagógico, esa experiencia escolar o no escolar, educativa, va a influir también en la lógica organizativa de cada experiencia, ¿no? Entonces, esa imbricación tan fuerte que hay entre el territorio y lo educativo es lo que más nos importa que quede claro en este encuentro. Y cómo estas experiencias educativas también legitiman el proceso organizativo general de estos movimientos sociales, es decir, construir escuelas, construir espacios formativos, espacios de formación de formadores o de educadores, espacios incluso universitarios o terciarios, como han hecho algunos bachilleros populares o el propio MST de Brasil, permiten legitimar la construcción territorial holística general que tiene el movimiento social, ¿no? A la vez que permite una característica muy importante, o una lógica muy importante para estos movimientos sociales, que es la formación de sus propios intelectuales, la formación de sus propios profesionales, de sus propios educadores, esta capacidad que tienen los movimientos de generar
una educación autónoma no solo en la palabra, en lo declamativo, sino en el propio acto, ¿no? De poder definir quiénes son los que son validados como para ser educadores, más allá del título que tengan en términos formales del sistema educativo formal, si son licenciados, profesores o personas que pueden dar clases aunque no tengan ninguno de esos títulos, porque desde la educación popular se permite y se flexibiliza esa idea de quienes son idóneos, ¿no? Y quienes tienen el compromiso político y pedagógico para llevar a cabo este proceso educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parecía muy importante ver cómo se imbricaba entonces este proceso de construcción territorial con el proyecto político-pedagógico de estas experiencias, ¿no? Uno puede mirar y observar en cada uno de los movimientos que estamos trayendo cómo esa imbricación es muy fuerte, ¿no? Y una cuestión también ligada a esta imbricación que tiene que ver con el proyecto en el horizonte de largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con un proyecto de un horizonte emancipatorio, es decir, la educación popular entendida como tal, en términos freirianos, no solo es una forma alternativa de generar un proceso político-pedagógico donde los sujetos que lo componen son profesores o son educadores, pero a la vez también aprenden, ¿no? Esta idea de que todos enseñamos y todos aprendemos, donde el proceso educativo es dialógico, donde los saberes no se imponen, sino que se construyen, pero con una orientación política clara hacia la emancipación social, hacia la liberación, ¿no? En ese sentido, los procesos de territorialización de estos movimientos sociales, los bachilleros populares, del MST, del ZLN, también tienen una orientación hacia la emancipación social que se entronca con ese proyecto político-pedagógico que llevan a cabo. Es decir, no son proyectos político-pedagógicos meramente alternativos per se, sino con una orientación política muy clara que es la de trastocar todo, ¿no? La de cambiar el mundo para que ya no sea el mundo sino algo mejor, en frases del subcomandante insurgente Marcos o Galeano, ahora, que implica justamente no dejar atrás ese llamado a un proyecto emancipatorio que está ligado a la educación popular o a otras formas de educación alternativas y antisistémicas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea del territorio imbricado con el proyecto político pedagógico de estas organizaciones es clave para poder pensarlos en el marco de estos campos de experimentación social, estas formas de producir aquí y ahora el cambio social que anhelan o que proponen los distintos movimientos sociales, sin esperar a ese momento mágico de la revolución o del cambio total global, sino que mientras se va construyendo ese intento de cambio sistémico a escala general, se van construyendo pequeñas formas de experimentar ese mundo nuevo aquí y ahora en territorios específicos que están siendo permanentemente disputados y reterritorializados en pos de una nueva sociedad o nuevas formas de sociabilización alternativas, justas, solidarias, contrahegemónicas y orientadas hacia el cambio social. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.